Historians of science. Buenos días chicos, estamos en la Escuela Normal del Estado, turno matutino, y el día de hoy hablaremos acerca de las experiencias y el aprendizaje que obtuvimos en el tercer semestre. El tema que vamos a hablar ahorita es los instrumentos utilizados para realizar el diagnóstico y la manera en la que la llevamos a cabo. Bueno, uno de los instrumentos más comunes serían las entrevistas, ¿no? Que fue lo que hicimos nosotros, nuestro grupo. La maestra nos orientó sobre cómo elaborar estas. Sin embargo, en mi caso representó un reto, podríamos decirlo, porque los alumnos tenían toda la disposición, ¿no? Igual, pero el problema fueron los padres de familia, porque muchos de ellos no estaban de acuerdo con el hecho de que yo cuestionara a sus hijos sobre ciertos temas. Entonces la maestra me comentó que previo a que yo les diese la entrevista a los niños, pues debía de hablar con los padres de familia. Entonces ella habló con los padres, les preguntó si estaban de acuerdo, muchos de ellos dijeron que no, porque yo pretendía hacer una grabación para ahorrarme tiempo, ya que como todos saben, en la escuela primaria siempre hay que estar pendiente de los niños, entonces no es como que yo tuviese mucho espacio libre. Pero tuve que hacer esta petición con los padres de familia. Muchos me dijeron que sí, otros que no. Entonces con los que dijeron que no, definitivamente no grabé nada. Entonces sí representa un reto y tienes que ser muy cuidadoso en ese aspecto. Y también está la observación directa, ¿no? Que tú observes cómo los niños se comportan, qué tipo de conocimientos tú crees que ellos van manejando, cuáles no. Y sí, también la maestra había previamente realizado algunos exámenes diagnósticos, los cuales sí me ayudaron a orientarme sobre lo que ellos ya previamente conocían. De igual manera, yo el instrumento que utilicé fue la entrevista, ya que con este instrumento podemos recolectar datos más concretos y hacer preguntas a los padres de familia, a los niños, al maestro, al director o a la persona a la que va dirigida esta entrevista para recolectar datos más precisos y más concisos. En mi caso fue diferente. Yo realicé las entrevistas y a cada niño le di que llevara a sus padres para que contestaran y los padres me apoyaron en ese aspecto y los niños también me pudieron contestar la entrevista y gracias a eso pude recolectar los datos. Ahora el siguiente punto será la forma en el diagnóstico fue referente para su planeación. ¿Me podrían comentar eso al respecto? El diagnóstico fue de gran importancia y también como nosotros como futuros docentes nos ayudó de gran manera porque en base a los datos que nosotros recolectamos pudimos emplear nuestra planeación o pudimos aplicar nuestra planeación, ya que en los datos pudimos recolectar por ejemplo, la condición social o económica de cada niño. Entonces, en base a esos datos, nosotros adaptamos la planeación, porque obviamente no vamos a poder exigir que compren materiales y vamos a utilizarlos que sean muy costosos si los niños no tienen el recurso. Entonces, en base a esas respuestas que los padres de familia nos dieron y que los niños nos dieron, nosotros adaptamos nuestra planeación, también para poder brindar una mejor enseñanza, una enseñanza de calidad, pero siempre y cuando los niños estén dispuestos y al igual que los padres apoyar a los niños. El diagnóstico me sirvió mucho, de gran ayuda, porque mediante él pude recabar información específica, ya que me tocó a mí observar, practicar en una escuela de contexto rural y las preguntas iban enfocadas más bien en los papás, las condiciones económicas en las que podían apoyar al maestro y también otra cosa que hice en mi diagnóstico, preguntar a los niños sobre sus conocimientos para saber en qué nivel van, qué tienen dificultades o qué sí conocen y qué no. Esto para poder adecuarlo en la planeación y al momento de realizar los trabajos, las actividades que vayamos a trabajar, todos los niños las realicen sin problemas, que ninguno se quede atrás. Y más que nada para eso, para saber las condiciones que tiene la comunidad o la colonia y la escuela y los niños y los padres de familia para poder apoyar al maestro. Ahora vamos a hablar acerca de los tipos de saberes
que pusieron en juego para la intervención. En mi caso, en las prácticas que realicé en la primaria, yo obtuve el 5º grado. Entonces utilicé el tipo de planeación, el tipo de saber curricular que se definía en basarse tanto en la metodología específica del nuevo plan de estudios, que es la nueva escuela mexicana, e impartía las teorías físicas que podían producir adaptaciones para poder realizar planeaciones, debido a que los niños contaban con una excelente habilidad de desarrollo integral. Referente a los saberes que usualmente como docentes ponemos en práctica, pues puedo mencionar que el saber disciplinar, ¿no? Porque como docentes debemos de conocer, no solamente de forma superficial, sino que más a profundidad sobre las materias que vamos a impartir, ¿no? Considero que eso es importante, que un maestro esté preparado y capacitado para poder enseñar de casi cualquier tema. Por eso dicen muchos que los docentes somos todólogos, ¿no? También con respecto al saber pedagógico, ¿no? Porque no solamente es, bueno, tú sabes, tienes la noción, el conocimiento, sino también tienes que saber cómo vas a enseñarlo, cómo vas a lograr que los alumnos adquieran un aprendizaje significativo, ¿no? Y que marque la diferencia a cualquier otra información que probablemente no tenga un impacto en la vida de los alumnos. Y con respecto al saber curricular, pues también, ¿no? Porque los docentes tenemos que guiarnos sobre los planes, sobre los programas en los que vamos a trabajar, ¿no? En este caso, conocer muy bien lo que conforma a la NEM, ¿no? En pocas palabras. Y también, finalmente, el saber emocional, ¿no? Poder controlar nuestras propias emociones, incluyendo, por ejemplo, si nos pasa algo malo, no llegar y reflejarlo al aula de clases, sino que poder controlarnos nosotros mismos y también poder transmitir esa seguridad a los alumnos, ¿no? Y que ellos también tengan confianza en nosotros, porque al final de cuentas llegamos a ser más que maestros, sino que también amigos. Ahora hablaremos del tema acerca de las asignaturas o referentes teóricos que sustentaron nuestras intervenciones en la práctica. En este punto es de gran importancia porque los referentes teóricos que nosotros tomamos, bueno, en lo personal que yo tomé para impartir clases como primera vez en prácticas en una escuela, fueron especialmente las asignaturas que nosotros llevamos aquí en la normal. Por ejemplo, yo en mi planeación adapté lo que era el tema de las emociones. Pues el semestre pasado llevamos aquí la materia de socioemocional, entonces eso nos ayuda a nosotros como maestros para impartir clases, pero también no solo impartir las clases, sino que nosotros ya llevamos el conocimiento teórico para que poderlo impartir de una manera práctica a los alumnos. De igual forma, puedo expresarles que el conductismo hoy en las escuelas debe de desaparecer. Entonces, como hemos visto demasiados autores aquí en la normal, en diferentes clases que hemos llevado de pedagogía y todo eso, entonces debemos de acabar con el conductismo, y pues me he basado en diferentes autores para realizar mis clases de manera más didáctica, que los niños se interesen más en las clases, que sea divertido aprender y no solamente rutinario. Bueno, de igual manera a mí me sirvieron mucho las asignaturas que aquí llevamos de manera teórica, llevarlas a la práctica porque nos ayudan a tener una mejor clase, pero siendo específicos me sirvió mucho la materia de música y de lengua de señas, porque en mi grupo, en el salón que me tocó, había un niño que tenía discapacidad auditiva y se le dificultaba a veces escucharme, y pues a veces me gustaba implementar que los niños conocieran, lo más básico era pues el abecedario en señas, y pues en alguna que otra clase implementé que los niños aprendieran una serie de letras del 1 al 10 del abecedario en lengua de señas. Y la otra materia que me sirvió mucho fue la de música, ya que con eso, con las actividades o con lo que nos enseñó nuestro maestro aquí, lo pude llevar a la práctica ya con los niños, ya que les llama mucho la atención estar cantando, tocando, porque yo llevaba la guitarra como nos tocó en mis prácticas en el tiempo de diciembre, pues quisimos sacar villancicos y pues de repente yo llevaba la guitarra y nos poníamos a cantar, y eso relajaba mucho a los niños, estimulaba mucho su cerebro y pues ponían más atención y pues podía realizar más rápido mis actividades o de una manera mejor.
Un tema también importante de que vamos a hablar ahorita es acerca de las metodologías de trabajo y los efectos en el aprendizaje que obtuvimos. Bueno, con respecto a las metodologías de trabajo, puedo decir que particularmente pues yo usé el aprendizaje, bueno, dentro de las metodologías activas, el aprendizaje basado en proyectos, porque en la última práctica que tuve, pues estimulé que mis alumnos, además de que trabajaran de forma colaborativa, pues lo que trabajábamos durante las clases pudiesen ellos implementarlo en un proyecto final, que fue un museo. Y pues dentro de este museo cada uno hizo una breve explicación y también trabajamos en conjunto con una obra. Hablando acerca de las relaciones entre lo ideal planificado y los resultados que obtuvimos, en mi caso podría hablar acerca de que la planeación que me llevó, por cierto, mucho tiempo hacerlo, ya que tenía que leer mucho para poder entender y poder explicar de la mejor manera a mis alumnos, yo sentí que lo que planifiqué, los temas que di fueron correctos, ya que los temas habían sido abarcados como una introducción antes de que yo llegara. Entonces todos y cada uno de los temas que pudimos obtener de ello fue elaborado de manera correcta, y eso nos dejó a los alumnos un aprendizaje significativo, ya que mi planeación se basaba mucho en tener actividades que son cotidianas de ellos, como por ejemplo jugar en el campo, porque en la escuela tienen un campo. También hicimos un experimento. El experimento se basaba en hacer gas con verduras, con todo lo que tiene antioxidantes. Entonces en una botella encerramos verdura con agua y pudimos notar cómo se formaban los gases, y eso les produjo un aprendizaje significativo, ya que ellos ahora utilizan botellas, recipientes para guardar verduras y hacer como un abono orgánico. Bueno, relación que tuve con lo planificado y los resultados que pude yo lograr, pues sí, los resultados sí me salieron bien, aunque tuve unas complicaciones en los ajustes en mi planeación, ya que lo tuve que volver a ajustar de nuevo con lo que ya tenía, porque mi escuela iban a fumigar ahí en la escuela hasta el viernes, entonces los proyectos que tuve que yo realizar, pues los tuve que hacer desde el miércoles y jueves. Entonces sí, me complicó un poco, pero sí tuve unos buenos logros con mis niños, ya que expusieron y todo, entonces sí se llegó a tener un excelente logro. Para finalizar nuestra conversación, vamos a hablar acerca de los aprendizajes y las experiencias más significativas para el docente y lo que nosotros llevamos a cabo, pues. Como resultado en mis prácticas, estuve checando que en mi caso el trabajar en equipos no era tan favorable porque contaba con 38 alumnos. Entonces los equipos o debían de ser muchos equipos o eran pocos equipos pero con muchos integrantes, lo cual en primaria es obviamente que no todos trabajan. Entonces lo que trataba de realizar es ya sea trabajar en binas o trabajar en individual, todas las tareas en individual, ya que así los niños tenían que utilizar su razonamiento y su pensamiento crítico para poder realizar sus actividades de manera correcta. Este periodo que pasó fue mi primera experiencia que tuve dando clases en un grupo, y pues siento que me deja muchos aprendizajes, y pues también me doy cuenta de que tengo que mejorar en muchos aspectos. Por ejemplo, a mí lo que más me costó fue el control de grupo, pues muchas veces los niños, al ver que es una persona joven la que está impartiendo la clase, o al ver que pues quizás nos vemos más como una amiga quizás, se te dificulta el control del grupo porque los niños hacen mucho relajo, o cuando tú les dices o impartes la clase, algunos no ponen atención, o hay niños que son muy hiperactivos, muy inquietos, que están molestando, jugando, y en lo que tú explicas algo, pues ellos están haciendo otra cosa. Entonces sí es un poco complicado llamar la atención de los niños, pero pues también en base a eso utilicé muchas estrategias. Por ejemplo, cuando los niños ya estaban aburridos, como era segundo grado,
nos poníamos a cantar para que los niños se relajaran y pues pensaran en otra cosa, o hacíamos un juego para que los niños no solamente, las clases no fueran solamente rutinarias, y pues de igual forma me esforcé para que mis actividades fueran dinámicas y no fuera algo rutinario para los niños, pues porque son niños y eran de segundo grado, pues lo que más les interesa en esa edad es jugar, brincar, platicar. Entonces es importante que implementemos estrategias de trabajo en donde los niños se sientan bien, en donde los niños aprendan de una manera divertida. Igual estas prácticas que pasaron me sirvieron de mucha ayuda, ya que me permitió aprender mediante todas las experiencias, cosas o dificultades que se me presentaban al momento de dar mi clase. Algunas de ellas fue que a veces los niños no me prestaban atención porque no les hablaba de manera fuerte, y pues el maestro me dijo que a veces los niños no te hacen caso o debes de tener la voz fuerte, estar hablando para que te presten atención. Otra cosa que se me complicó al momento fue hacer mi planeación, pues yo hacía actividades y a veces por los tiempos o por alguna situación no me daba tiempo de realizar las actividades, y me dijo el maestro que tratara yo de trabajar con actividades cortas y no muy difíciles para los niños, porque luego se saturaban de tanta información o no sabían cómo trabajar. Eso también porque así venía trabajando el maestro, con actividades sencillas como de 15 a 20 minutos, pero varias actividades. Y pues yo tenía actividades que tomaban más tiempo y pues los niños a veces se aburrían, se distraían mucho, y pues el maestro me dijo que recortara yo esos tiempos en las actividades. También debería yo aprender a controlar las situaciones, ya que a veces los niños, como son de colonia, se pelean mucho, y pues a veces no estaba mi maestro y yo no sabía qué hacer, cómo regañarlos, y luego se empezaban a reír. Y pues me dijo mi maestro que siempre debes de estar, mostrar una postura firme y tener seguridad, y que cuando sea así recurrir al maestro, que fue él, y que yo lo apoyara. Bueno, yo bajo mis experiencias pues sí aprendí bastante más en el control del grupo o de la manera de ser más dinámica con mis niños. Pues igual no, mi salón no era de un grupo tan grande, sino era poco, sino de 20 alumnos, y pues mis trabajos los tuve que realizar así individual. Ya en los proyectos sí fue igual individual y en equipo, pero de ahí todo resultó bien. Sí también se me complicó un poco en el control del grupo, ya que no era muy para hablar fuerte o mandarles órdenes a mis niños o que se callaran o así. Entonces siempre a veces consultaba con mi docente. Ya de ahí todo salió bien, pero de ahí sí tuve que retomar un poco y aprender más a usar estilos de aprendizajes, ya que también a veces mis alumnos se aburrían de los temas o de las actividades que yo implementaba a mis niños. Entonces tuve que modificar un poco ahí, o ajustar más bien dicho, para que mis niños realizaran sus actividades. Entonces tuve que ser más dinámica con ellos, no alargar tanto mis actividades por los tiempos también, ya que a veces tenían que ensayar. Entonces sí tuve que aprender o ajustar ahí en esa parte de mis aprendizajes. Bueno, con respecto a mis experiencias como practicante, ahora sí ya en un aula de clases enseñando y no solamente observando, pues claramente fue un cambio radical, porque ya no estás desde una perspectiva como oyente, ¿no? Sino que tú tienes que prepararte para dar la clase de manera satisfactoria. Entonces puedo decir que sí, me encontré con varios problemas, como niños que tenían TDAH, autismo, y pues sí, fue complicado porque nadie te enseña cómo lidiar, e incluso puedo decir que no creo que ni la escuela y ni la maestra estaba lo suficientemente preparada para enfrentar ese tipo de situaciones, pero pues ellas hacían lo que se podía, ¿no? Hacíamos lo que se podía, y pues sí, puedo decir que la maestra de alguna forma no fue tan inclusiva, porque digamos que apartaba a los niños, no los incluía dentro de la misma fila o ese tipo de cosas, y sí les daba actividades completamente distintas a la que la mayoría de los niños estaba trabajando. Entonces pues
considero que en un aula no debería de ser así, ¿no? Entonces yo llevaba actividades referentes, obviamente de menor complejidad, pero referentes a lo que estábamos viendo todos en general. Y pues la maestra a veces me decía como que no, que esas actividades estaban muy complicadas, que realmente no lo estaban, porque cuando intenté hacer una de ellas y la maestra no estaba con los niños, sí lo iban haciendo. Lo único que obviamente necesitaban era como que apoyo para que los niños no se estuvieran distrayendo, ¿no? Pero fuera de ahí sí iban avanzando. Entonces la maestra me decía no, que mejor trabajaran con sus guías, en donde ellos estaban pues viendo lo básico, ¿no? El abecedario, las sílabas y ese tipo de cosas que permitían que ellos aprendieran de cierta forma, pero pues no veían lo mismo que sus compañeros, y eso siento que les llega a causar frustración, porque pues a nadie le gustaría estar haciendo planas o actividades repetitivas que pues no son nada atractivas, y mucho menos para los niños. Entonces eso creo que fue una de mis experiencias que me ha dejado como que un aprendizaje de las cosas que debería y las que no debería definitivamente hacer. Bueno, y con eso nos despedimos de este podcast. Espero sea de su agrado y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Luego. Jungle.